En este mismo sentido, su señoría, la calidad de Francisco Mujica como presidente de ACIPNOR quedó demostrada en varias evidencias presentadas en este juicio. Voy a citar algunas. El 3 de marzo de este año, esta defensa acompañó un correo de 2 de marzo de 2011 de Pedro Moreno, que era el gerente de la planta de Mejillones, en esa época en Corpesca, para Francisco Mujica. Y en este correo le dice: debe asistir en representación de la región. Si también, su señoría, hay un par de correos que le envían a Francisco Mujica desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto era para pedirle a Francisco Mujica ayuda, ofrecerle apoyo a Francisco Mujica para la defensa de Chile en el litigio ante la Corte Internacional de La Haya por el tema limítrofe con Perú. Estos correos, uno es del 3 de marzo de 2011, de jmansur@minrel.gov a Francisco Mujica, y el otro es de la misma persona, de 18 de marzo de 2011. Y en estos correos se da cuenta que se dirigen a Francisco Mujica como representante de la zona norte pesquera. Y así también, su señoría, acompañamos en esta misma fecha, el 3 de marzo del año 2020, perdón, su señoría, el 4 de marzo de 2020, muchos correos en que Francisco Mujica era invitado a integrar la mesa de trabajo de la Ley General de Pesca como dirigente gremial. Estos correos son de fecha 3 de agosto de 2011, 18 de agosto de 2011, 26 de agosto de 2011, 15 de septiembre de 2011, 7 de septiembre de 2011, 15 de noviembre de 2011, 25 de noviembre de 2011, 28 de noviembre de 2011, 2 de diciembre de 2011 y 13 de mayo de 2013. Y también hay documentos en que expresamente las autoridades se dirigen a Francisco Mujica como presidente de ACIPNOR AG. Y así, magistrada, el 3 de marzo acompañamos los correos de 7 de marzo de 2011 y 17 de marzo de 2011 de 7 de marzo de 2011 y 17 de marzo de 2011, en que el que fue testigo también, don Leonardo Loaiza, le pide a Francisco Mujica su opinión, también le está pidiendo un apoyo a Francisco Mujica respecto de la reunión de Cali por el asunto de la ORP. También incorporamos, su señoría, el 3 de marzo, un correo de 19 de marzo de 2012, de la señora Cecilia Césped, que era funcionaria del Congreso, y que invita a Francisco Mujica, o manda una invitación, que es un documento adjunto a este correo, su señoría, que es el 303, que está firmado por el diputado Recondo como presidente de la Comisión de Pesca y por Sergio Malagamba como secretario. Y invita a Francisco Mujica diciendo al final: señor Francisco Mujica, ACIPNOR. También, su señoría, quien fue testigo, en este caso la señora Paula Müller, envía un correo a Francisco Mujica también, el 23
2 de marzo del año 2011 y le pide a Francisco Mujica que le envíe un PowerPoint para incorporarlo íntegramente al acta de la sesión. Evidentemente acá, su señoría, la señora Paula Miller, está pidiendo esto al presidente de ACIPNOR, que fue quien fue a exponer sobre este mismo tema al Congreso. El 22 de marzo, su señoría, de 2012, nuevamente la señora Cecilia Césped, del Congreso, envía otra citación a Francisco Mujica, adjuntando el oficio 311. Y esta vez lo firma el presidente de la comisión, don Sergio Bobadilla, junto al secretario, señor Malagamba. Y también se cita formalmente a Francisco Mujica como presidente de ACIPNOR. El 2 de abril de 2012, Cecilia Césped reitera la invitación a Francisco Mujica. Y lo mismo ocurre en el Senado. El 7 de agosto del año 2012, la señora Pamela Padilla, desde el correo ppadilla@senado.cl, le envía otra invitación a don Francisco Mujica. Y al final de la invitación se señala al representante de la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros de la Zona Norte AG, ACIPNOR, señor Francisco Mujica. En conclusión, magistradas, de los antecedentes presentados en este juicio existe al menos una duda razonable en cuanto a que el supuesto interés o provecho de Francisco Mujica en los supuestos acuerdos basales con Jaime Orpiz y Marta Isasi hayan sido directos para la acusada Cortés y no directos para la persona jurídica ACIPNOR o para la industria pesquera del norte o para el norte pesquero en general, incluyendo artesanales, industriales, etc. El siguiente requisito o exigencia del tipo penal de la ley 20.393 es que el interés o provecho sea inmediato. Es decir, que el provecho o interés se busque inmediatamente, no en momentos posteriores, su señoría. Y inmediato, su señoría, significa que suceda enseguida, sin tardanza, en el momento contiguo, no en momentos posteriores. Pero en definitiva todos sabemos lo que significa que algo sea inmediato. Y tanto es así que la propia Fiscalía, cuando se refería a la boleta anulada a Esteban Zavala de noviembre del año 2011, dice que esta no fue renovada de inmediato. Y dice la Fiscalía, argumentativamente, dice, no fue acto seguido, no fue de forma inmediata, no fue al minuto siguiente. Así que en esto no hay discusión. Y en el juicio no se observó, no se presentó ningún hecho que demuestre un interés o beneficio inmediato para Corpesca de parte de Francisco Mujica. Si se viera algún interés o beneficio inmediato, algún interés o beneficio para Corpesca de parte de Francisco Mujica, su señoría, sería muy posterior, sería eventual, sería futuro y inmediato, no inmediato. Y
como ya vimos, de carácter general para todo un gremio o sector de la economía nacional. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis, señoría. ACIPES. ACIPES es el símil de ACIPNOR en la región del Biobío. Y FIPES es el símil de ACIPNOR en la región del sur austral. Entonces, la existencia de ACIPNOR y su existencia real y material se puede constatar por la existencia de asociaciones gremiales de industriales pesqueros según las macro zonas del país. Y en la investigación que siguió la Fiscalía contra ACIPES, que fue sobreseída definitivamente de manera muy reciente, esa investigación se dirigía contra ACIPES, porque se entendía que se buscaba un beneficio para esa organización gremial, el Biobío. El caso, su señoría, es que la ley no quiere, aquí también buscándole sentido a la norma, no quiere la ley que se sancione un soborno que no tenga el carácter de interés inmediato. Por ejemplo, la ley busca que se soborne a un funcionario público para que entregue un permiso de edificación, por ejemplo, pero que sea inmediato, que el particular quiera, su interés es que se libere a la empresa de la multa inmediatamente. La ley no está hecha para este tipo de casos que nos presentaron en este juicio, no está hecha para estos casos difusos de intereses eventuales, su señoría. Y por su parte, el solo hecho de estar a disposición de alguien es contrario al concepto de inmediatez. El estar a disposición de alguien resalta que la conducta tiene un carácter de eventual. Y, su señoría, de hecho, la acusación, en algunas partes en que se refiere a los sobornos de Francisco Mujica, a Jaime Orpiz, por ejemplo, solamente se refieren al interés o beneficio directo y omite la palabra inmediato. Si, magistrada, por ejemplo, se señala que estos dineros pagados por Corpesca fueron solicitados por Jaime Orpiz para que en el ejercicio de sus funciones actuara en directo beneficio e interés de la empresa, como emisario y representante de los intereses de Corpesca en el Parlamento. ¿Qué lejano nos suena ahora, su señoría, esta última frase, para que actuara Jaime Orpiz como emisario y representante de Corpesca en el Parlamento? Después de escuchar los alegatos de clausura del colega Rodríguez, su señoría, esta frase queda absolutamente en la lejanía absoluta con la realidad. Pero, volviendo al tema, la acusación en algunas partes solamente dice que hay beneficio directo, no inmediato. Y esto es porque la realidad indica que no había un beneficio o interés inmediato en ninguna de las conductas de Francisco Mujica. Esta exigencia de que sea inmediato, su señoría, y que sea directo también, es importante para el legislador, porque incluso el legislador, en las modificaciones que ha hecho, tanto a la ley 20.393 como a otras leyes que sancionan delitos para la persona jurídica, han mantenido el requisito de que el interés o el beneficio sean directos e inmediatos. Por ejemplo, ahora en la pandemia se acaba de dictar una ley, la 21.227, que incorpora un delito para las empresas que cometan fraude en la obtención del subsidio de desempleo. Y en esa ley, no en la ley 20.393, se incorpora nuevamente el requisito y se sanciona a las personas que realicen esto en interés directo e inmediato de la empresa.
Y nuevamente voy a tener que citar a la propia Fiscalía, porque en su alegato de clausura reconoce que el interés puede no ser inmediato, ni en lo objetivo, ni en lo subjetivo de Francisco Mujica. Porque señaló la fiscal señora Jimena Chong el 1 de octubre que los pagos a los parlamentarios tarde o temprano van a tener un impacto en la empresa. Y esto, su señoría, que tarde o temprano van a tener un impacto en la empresa, es contrario a la idea o al concepto de inmediato. Los hechos de la acusación, magistrada, son tan difusos y poco claros que creemos que el tribunal difícilmente podría llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que en el momento en que solicitó el funcionario público y que consintió en dar el testigo Francisco Mujica, esto se haya efectuado directa e inmediatamente en provecho de Corpesca. Además, magistrada, si no se investigaron los encuentros, si no se investigaron las comunicaciones constitutivas del delito de cohecho, menos podemos determinar si el interés era directo e inmediato para Corpesca. Menos aún si consideramos que los acuerdos, el pacto ilícito de la Fiscalía, la convención remuneratoria del Consejo de Defensa del Estado, ocurrieron supuestamente el año 2009. Y en este sentido, magistrada, además de la prohibición de irretroactividad de la norma penal, resulta totalmente contradictorio con un interés inmediato, sobornos supuestamente acordados por boletas así convenidas, como dice la acusación, el año 2009. No puede ser inmediato un supuesto soborno del año 2009 para conductas eventuales, inmediatas de los funcionarios públicos. Como la acusación, ya dije, no explica respecto de cada supuesto soborno cuál fue el interés directo e inmediato para Corpesca, sino que solamente intereses difusos, lo que nuevamente pretenden acá los acusadores, su señoría, es que sea el tribunal el que haga el ejercicio que la acusación no hace. O sea, que sea el tribunal que haga una descripción circunstanciada por primera vez y relacione, en el caso de determinar la existencia de un supuesto soborno, cuál era el interés directo e inmediato en ese supuesto soborno. Y con eso, lo que pretende la Fiscalía es que se exceda el contenido de la acusación. En conclusión, sobre este punto, magistrada, los acusadores no demostraron que en cada consentimiento en dar existía directa e inmediatamente un interés o beneficio para Corpesca buscado por Francisco Mujica. Pero magistrada, no confundir. Consiento en darte esta suma de dinero para que tú me firmes este documento, para que tú no me multes en este momento. No en momentos posteriores, no para que esté a disposición. El segundo eje, que ya había hecho referencia respecto de la defensa de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión que en general se señalan, que no se describen, ni tampoco se acreditó, más allá de toda duda razonable, los supuestos concretos que contiene la acusación.
ni menos aún que esos incumplimientos fueron la causa de que el testigo Mujica cometiera los supuestos subornos. Y en esta parte, su señoría, quisiera hacerle presente al tribunal que me voy a concentrar en refutar una parte de la acusación que tiene una carilla, que se encuentra al final de la imputación contra Marta Isasi. O sea, la acusación en el 3 romano tiene unos antecedentes generales, en la letra A los supuestos sobornos a Jaime Orpi, en la letra B los supuestos sobornos a Marta Isasi, y al final de esto, justo antes de la calificación jurídica, se encuentra esta carilla de la acusación que contiene lo correspondiente a la ley de responsabilidad penal de la persona. ¿Y qué es lo que se dice ahí? En esa parte, su señoría, se dice que Corpesca, la frase general, típica, dice que Corpesca incumplió sus deberes de dirección y supervisión por no haber tenido un modelo de prevención de delito. Y dice, ello es así, porque se limitó a contratar a Deloitte, no capacitó a los trabajadores, Francisco Mujica no conocía del modelo de prevención, etcétera, etcétera, y repite la acusación por no tener un modelo de prevención de delito. Entonces, acá, magistrada, nos encontramos en la acusación con un razonamiento circular, una falacia circular, porque se dice que existe algo y cuando se intenta explicar, lo que se hace es repetir lo que se está tratando de explicar. De acá la acusación lo que hace es, como decir, en el ejemplo del accidente de tránsito, que Juan atropelló a Pedro porque incumplió las leyes del tránsito. Ellos así porque se pasó una luz roja, porque manejaba en estado de ebriedad y porque infringió las leyes del tránsito. Y con esto lo que quiero decir, su señoría, con esto de esta falacia circular, es que aunque se repita la idea de que Corpesca incumplió sus deberes de dirección por no tener un modelo de prevención de delitos, no por eso esto deja de ser una no relación circunstanciada de los hechos. Y en estas frases, su señoría, como ya dije, aquí hay una copia del tipo penal del artículo 3 de la ley 20.393, hay un simple copy-paste en la parte que se dice que Corpesca no cumplió con sus deberes de dirección y supervisión y no tenía un sistema de prevención de delito. Así que esta no es una parte sustancial de la acusación, esto es una parte adjetiva, una parte de derecho. Una parte de derecho que la Fiscalía ocupa en su acusación para darle mayor sentido, quizás, a sus imputaciones. Pero en sentido estricto no es una imputación, es una repetición del tipo penal. Pero el párrafo siguiente, magistrada, en esta carilla, sí puede decirse que contiene una imputación más cercana a lo que podría denominarse como concreto. Perdón. Y señala en esta parte la acusación lo siguiente. Ello es así. Aquí se intenta explicar. Ello es así, dice. Pues a la fecha de comisión de los delitos de soborno señalados, si bien la empresa contrató el diseño de un modelo o programa de prevención de delitos con la empresa Deloitte, el cual fue aprobado a fines del año 2011, este no está implementado a la fecha de ocurrencia del hecho. De la simple lectura de este párrafo, señoría, se nota inmediatamente un error fáctico, porque se señala la acusación que Corpesca en el año 2011 aprobó el diseño de un modelo de prevención de delitos. Y lo que en verdad hizo la empresa a fines del año 2011 es aprobar el modelo de prevención de delitos, no su diseño. Y esto se constata, su señoría, al leer la sesión número 213 de 3 de noviembre del año 2011, que ya señalamos su fecha de incorporación,
y en la cual se señala, su señoría, que el directorio por unanimidad resolvió aprobar el modelo de prevención de delitos. Y luego dice, primero, aprobar el código de ética y la política de prevención de delitos, designar a Jaime Ortiz como encargado de prevención, facultar al gerente general para comunicar esto a los trabajadores, etc. En esta parte del alegato, su señoría, nos vemos forzados a dividir nuestros argumentos en cuanto al cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión en dos etapas, en dos épocas. Y esto se hace así por la forma en que se presenta la acusación. La primera etapa es la que parte con la dictación de la Ley 20.393, el 2 de diciembre del año 2009, y termina con la fecha en que el directorio aprueba el modelo de prevención de delitos. Y la segunda etapa, que dividimos, señoría, como ya dije, porque así está planteada la acusación, parte desde que se aprueba el modelo de prevención de delitos el 3 de noviembre con la sesión 213, hasta el 15 de abril del año 2013, en que corresponde al último cohecho que se imputa, que es uno de Zavala, de la boleta número 48. Y lo primero que tengo que decir respecto de la primera etapa, o sea, de la etapa antes de la aprobación del modelo de prevención de delitos, es que creemos que la acusación no comprende esta etapa. Dicho de otra forma, la acusación no contiene ninguna imputación concreta respecto de esta etapa. Las imputaciones concretas solamente parten desde fines del año 2011. Porque la acusación, y aquí su señoría vemos con mucho respeto la desprolijidad de la acusación, porque aquí la acusación dice que la empresa Corpesca, a la fecha de la comisión de los delitos, si bien había contratado el diseño por parte de Deloitte, y sabemos, su señoría, que eso no es así. Sabemos que se contrató a Deloitte unos meses más adelante, su señoría, y sabemos que las primeras imputaciones son de enero del año 2010, enero, febrero, marzo, abril de 2010, su señoría. Entonces, la acusación nos confunde en este sentido porque dice a la fecha de comisión de los delitos de soborno, si bien la empresa contrató el diseño de un modelo o programa de prevención de delitos a la empresa Deloitte, lo cual no nos deja espacio para refutar, porque evidentemente hay un error en la acusación. Corpesca a esa fecha tampoco había aprobado el modelo de prevención de delitos. Así que, ante esta confusión, considero esta parte que lo más propio es interpretar este periodo como un periodo en que no se hacen imputaciones previas. Salvo la imputación general, copia del tipo penal de incumplir los deberes de dirección y supervisión. Y, en todo caso, es un deber de esta parte refutar esta frase genérica de que Corpesca no cumplió con sus deberes de dirección y supervisión en este primer periodo. Y al respecto,
quisiera dar al tribunal un argumento de derecho que consiste en que Corpesca estaba imposibilitado de contar con un modelo de prevención de delitos serio en este primer periodo, lo cual demuestra que jurídicamente esto era inexigible. E incluso, su señoría, habría sido, como veremos, irresponsable. Porque el delito de la ley 20.393, el injusto de la ley 20.393, además de contener el injusto correspondiente al delito base de cohecho, tiene un fundamento adicional de reproche, que consiste en que el delito sea posible a consecuencia, su señoría, del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica. Entonces, si la ley exige este fundamento de reproche adicional, debe existir, magistradas, la posibilidad real de que la empresa haya estado en las condiciones de establecer o realizar lo exigido por la norma. Y la verdad sea dicha, el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, que se puede concretar en un sistema de prevención de delitos, no es un acto. No es un acto, es un proceso. Y este proceso de implementación del modelo de prevención de delitos, su señoría, es una actividad que necesariamente se extiende en el tiempo, no es una conducta que se realiza ipso facto. No es un acto, es un proceso, un procedimiento. Y eso se observa del mismo artículo 4 de la ley 20.393, que sugiere medidas que implican numerosos trabajos, asesoría legal, análisis, implementación, divulgación, todos los cuales, su señoría, no pueden ser estandarizados, tienen que ser acordes a cada empresa. Y en el juicio oral se comprobó que para aprobar el modelo de prevención de delitos en noviembre del año 2011, se tuvieron que hacer, su señoría, numerosas y complejas gestiones dentro de Corpesca. Y la Fiscalía, su señoría, imputa sin ninguna diferenciación delitos a Corpesca a días de entrada en vigencia de la ley 20.393, a meses de la entrada en vigencia de la ley 20.393. Y tener un modelo de prevención de delitos como el que sugiere la ley es imposible, al menos uno serio, su señoría, a meses de entrada en vigencia de la ley 20.393. Aquí vemos, su señoría, una causa insuperable. Por tanto, pretender que Corpesca haya tenido un modelo de prevención de delitos en este primer periodo, señoría, es exigir algo imposible, a lo cual sabemos nadie está obligado. Y en esto, su señoría, nos vemos con una complicación, que es que debemos probar un hecho negativo, en cuanto a que en este periodo no existía en el país, en Chile, no existían los estándares, no existían los conocimientos respecto de todo este tema, que en general se denomina como, con este anglicismo, como compliance. Cuando se dictó la ley, su señoría, que fue una ley muy rápida, que en 6 meses fue publicada, esto era una novedad para Chile. De hecho, todos o la mayoría de los profesores de Derecho Penal creían en el principio de societas delinquirie non potest. O sea que la sociedad, la empresa, no puede cometer
delitos, porque no tiene un atributo que es la culpabilidad. Y esta ley que salió a la rápida, su señoría, en el país, el país no estaba preparado para esta ley. No existían, su señoría, en esa época ramos en las universidades sobre compliance. No existían empresas que se dedicaran a hacer modelos de cumplimiento. Y además, su señoría, no existía en términos generales lo que podríamos asimilar, su señoría, en el ámbito médico, como la lex artis. O sea, no existía, su señoría, una normativa que le diera contenido al tipo penal que se establece en la ley 20.393. O sea, no se sabía cómo se tenían que realizar estos modelos de prevención, salvo la guía que establece la ley 20.393, pero que necesariamente tiene que ser complementada con una lex artis, con esto que se denomina la soft law, y eso no existía en el país. Y tanto es así, su señoría, que la propia ley, en el artículo 4, establece que tiene que ser la Superintendencia de Valores y Seguros la que tiene que establecer una normativa adicional respecto de qué requisitos deben cumplir y qué deben realizar las empresas certificadoras de modelos de prevención de delitos. Y es un hecho cierto que esta normativa adicional que complementa la ley 20.393 y que contiene elementos del ex artis, que contiene elementos que complementan el tipo penal, solamente fue dictada por la Superintendencia de Valores y Seguros en el mes de enero del año 2011, el 25 de enero del año 2011. Y esta normativa sí fija ciertos estándares. Y la creación de empresas certificadoras de modelos de prevención de delitos sí generan ciertos estándares, sí generan cierta lex artis, porque son ellas las que vendrían de alguna manera, junto con las empresas que proveen de los servicios de modelos de prevención de delitos, a complementar la ley. Y vimos, su señoría, que la primera empresa certificadora de modelos de prevención de delitos, según da cuenta el documento común número 853, incorporado el 13 de febrero de 2020, fue la empresa Feller Rate. Y esto ocurrió el 18 de abril del año 2011. Y esto es bien, es un buen ejemplo, señoría, porque muestra cómo la SBS se toma un año, 2 meses, en generar una circular, una norma de carácter general de algunas pocas páginas, su señoría, para establecer los requisitos y los alcances de las empresas certificadoras de prevención de delitos. Y se le pide a Corpesca, una empresa pesquera, que haya tenido antes de esa fecha un modelo de prevención de delitos serio. Otro ejemplo, su señoría, que debo poner en la palestra porque se comprobó en el juicio y porque muestra en qué estaba el país en esa época, es que recién a mediados del año 2012 y a fines del año 2013, la unidad de análisis financiero, que ve fundamentalmente uno de los delitos, que es el delito de lavado de activos, uno de los delitos de la ley 20.393, recién en esos meses establece guías para la determinación de lo que se denominan
las personas políticamente expuestas, los PEP. Y en esto, magistradas, acompañamos el 6 de marzo de 2020, de la evidencia material número 12, 2 correos, uno de 4 de mayo de 2012, en que a Marcial Martínez le llega desde la UAF una publicación en que se explica cómo consultar las nóminas de personas políticamente expuestas, que tiene relación con el delito de cohecho y el cumplimiento modelo de prevención de delitos. Y el otro correo, incorporado al mismo día, es de 2 de enero de 2013, para Marcial Martínez de la UAF. Y el asunto es que entró en vigencia una circular, la número 49, que informa de la entrada en vigencia de la norma que estandariza la normativa antilavado de activos y personas políticamente expuestas. Y magistrado, esto es solo un informativo para Corpesca, porque Corpesca, dicho sea de paso, no es una institución obligada para la ley de lavado de activos. No es como los bancos, no es como las instituciones financieras, no es como los corredores de propiedades. Corpesca es una empresa pesquera. Y relacionado con lo anterior, también para ponernos en contexto, quienes tenían experiencia sobre temas de compliance, señoría, en el país, eran 2 grupos de empresas. Primero, los bancos y las instituciones financieras. ¿Y por qué tenían experiencia los bancos y las instituciones financieras en el compliance? Porque estas empresas, desde mucho antes, desde que se dictó la ley de lavado de activos, ya tenían que tener modelos de prevención de delitos y ya tenían una persona que en este caso sí se llama oficial de cumplimiento, en el caso de los bancos. Ahí se llama oficial de cumplimiento, no en las otras empresas. Y ese es un grupo, su señoría, los bancos y las instituciones financieras. Y las otras empresas que tenían experiencia en esto son las empresas internacionales, las empresas que tienen su matriz en países donde había más desarrollo del compliance, como en Estados Unidos, como en algunos países de Europa. Y esto se refleja, su señoría, en el hecho que nos vino a declarar el perito señor Manuel Gálvez el 15 de septiembre de este año, en que nos señaló, su señoría, que al mes de diciembre del año de 2011, vale decir, cuando Corpesca aprobó su modelo de prevención de delitos, un mes después, a diciembre del año 2011, solamente habían 5 empresas certificadas en Chile. Y las 5 empresas que habían certificadas en Chile, su señoría, pertenecían al rubro bancario o financiero. Y de hecho, por eso, su señoría, la primera empresa certificada en Chile fue el Banco Itaú, según consta de los documentos que se acompañaron en el juicio en estos listados que envió la SBS a la Fiscalía. ¿Perdón? Ahí sí. ¿Me escucha, doña Lupi? Sí, no sé qué pasó Consejo, porque tenía no... apagada la cámara. Sí, pero no ni siquiera toqué el computador, Está porque sin estoy trabajando audio. con otro. Entonces no sé qué pasó. De verdad que no sé qué pasó. No. Estoy trabajando acá abajo con otro computador justamente para no tocar este. O sea, no sé cómo se apagó. Ah, Gracias, señora. Entonces, magistrado, este era un tema nuevo en el país. Y un ejemplo o una forma de explicar esto, su señoría, el tiempo que demora, porque convengamos que es imposible tener
un modelo de prevención de delitos apenas se dicta una ley, o los meses siguientes. Y un ejemplo de esto, magistrado, es la famosa ley a que hemos hecho referencia, la ley 21.121, del mes de octubre del año 2018. Esa ley, su señoría, trajo numerosos cambios, incorporó nuevos delitos, como la administración desleal, como la negociación incompatible de particulares, trae nuevos delitos que eran antiguos, ahora se incorporan a la ley 20.393, como la apropiación indebida. Y esa ley también entró en vigencia, y desde esa fecha que entró en vigencia, hacía exigible a las personas jurídicas tener un modelo de prevención de delitos que abarcara desde ahora, en vez de 4 delitos, porque se había agregado antes la receptación, 12 delitos. 8 delitos más aproximadamente. Entonces, si en el mes de octubre, por ejemplo, una persona sobornaba a un particular, que es un delito nuevo, el soborno entre particulares, eso no era exigible a la persona jurídica tener un modelo de prevención de delitos. Pero si al mes de noviembre se sobornaba a un particular, sí, supuestamente sería exigible a la persona jurídica tener un modelo de prevención de delitos respecto del soborno entre particulares. Lo mismo ocurre con el cohecho propiamente tal, en que se modificó y ahora no se requiere una contraprestación, sino que desde esa fecha se requiere solamente una dádiva. Entonces, magistrado, podemos creer, ¿podrá ser posible que las empresas desde el mes de noviembre del año 2018 hayan podido tener la posibilidad de haber incorporado, por ejemplo, a sus matrices de riesgo estos 8 nuevos delitos en un plazo de meses, su señoría? Las empresas, para incorporar estos 8 nuevos delitos demoraron por lo menos un año, su señoría, porque tenían que contratar abogados que les explicaran qué eran estos nuevos delitos, porque tenían que contratar nuevamente empresas para que las ayudaran a mejorar, a ampliar las matrices de riesgo. Y ese plazo de un año que le tomaba a las empresas respecto de esta ley de octubre del año 2018, señoría, es un plazo que es más fácil de acortar, porque las empresas ya tenían una base, ya tenían un modelo de prevención de delitos. Para el caso que se nos imputa a nosotros, ninguna empresa tenía una base, salvo, como ya dije, los bancos, instituciones financieras. Pero no una empresa pesquera, su señoría, ni una empresa agrícola, señoría. Esto era totalmente nuevo. Entonces, es contrario a la realidad, magistrada, y a la experiencia que se exija la implementación de un modelo de prevención de delitos en este primer periodo, en el cual no hay esta famosa lex artis, su señoría, sobre cómo hacer estas cosas. No es llegar, y aquí hay un tema que se menciona en la doctrina reciente, su señoría, no es llegar y hacer un modelo de prevención de cajón a cajón, como le dicen. La única posibilidad era hacer un modelo de ese tipo, de cajón a cajón, o sea, que el abogado tome el modelo y se lo pase a la empresa, y la empresa lo firma y está listo el modelo. Pero lo que se pretende por la ley y lo que hizo Corpesca es intentar tener un modelo de prevención de delitos serio, como lo veremos más adelante. Y sobre este punto, para terminar, su señoría, existe atipicidad por falta de las normas complementarias, su señoría, para entender la ley 20.393. Tanto las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, como las normas de la Lex Artis, las normas de cómo se realiza esto en la práctica, o, su señoría, una causal de exención de responsabilidad penal, que sería el artículo 10, número 12 del Código Penal. Esto es decir, que se realice una omisión, estamos frente a un delito de omisión propia,
que realice una omisión estando impedido por causa legítima o insuperable. Un segundo aspecto, magistradas, respecto de este periodo, y que es muy importante, es que en este periodo no se imputa ningún soborno relacionado a Marta Isasi. Es decir, hasta el 3 de noviembre de 2011, a Corpesca no se le imputa ningún soborno relacionado a Marta Isasi. Recordemos que el primer soborno que se imputa al testigo Francisco Mujica, que generaría responsabilidad penal para la persona jurídica respecto de Marta Isasi, es el que en la acusación se fecha como de 7 de diciembre del año 2011. Es decir, más de un mes después de la aprobación del modelo de prevención de delitos. Y aquí vemos, magistrada, la importancia de las fechas y por qué es relevante que la acusación sea prolija con las fechas. Porque, como vimos, de una correcta revisión de los antecedentes, se termina en una correcta acusación. Y esta no fue correcta en este primer soborno supuesto a Marta Isasi, porque la Fiscalía renunció a investigar la solicitud que sabemos que es previa, que la solicitud de Zavala fue previa, un mes antes, pero que por un accidente y por la indiferencia de la Fiscalía de investigar las solicitudes y solo le da importancia a la boleta, porque la anterior se había anulado, por esa indiferencia quedó esta fecha de 7 de diciembre de 2011. Así que la acusación, la primera imputación respecto a Marta Isasi es de 7 de diciembre de 2011. No existe ninguna otra antes, solamente la de Carrillo, que sabemos que es previo a la entrada en vigencia de la ley 20.393. Entonces nos quedan solamente los supuestos sobornos a Jaime Orpis en este periodo. Pero como ya dijimos, se trata solo de boletas, sin contraprestación alguna. Y aquí tampoco está el asunto de la Contraloría. Y cualquier acto posterior al asunto Contraloría, como el cumplimiento que solicitó Corpesca, como las menciones que hizo Jaime Orpis del dictamen de la Contraloría, son actos que no tienen ninguna relevancia con la figura del cohecho. Entonces, magistrada, resumiendo, en este periodo solamente las boletas de Jaime Orpis, que sabemos que se deben a un acuerdo basal no constitutivo de delito, previo a este periodo. Un tercer punto respecto a este periodo, su señoría, es que tener un modelo de prevención de delitos es un hecho facultativo. La ley lo que exige es cumplir con los deberes de dirección y supervisión, sin señalar cuáles son. Y en su artículo 4, su señoría, la ley dice que las personas jurídicas podrán adoptar el modelo de prevención que allí se hace referencia. Entonces, resulta evidente la sola lectura del artículo 4 de la ley 20.393, su señoría, que no se establece que las empresas jurídicas, las personas jurídicas deberán adoptar. Solamente dice que ellas podrán adoptar este modelo de prevención de delitos. Y la falta de adopción de un modelo de prevención de delitos tampoco implica, por ende, que sean incumplidos los deberes de dirección y supervisión. Pero, de todas formas, la acusación no señala en ninguna parte de qué forma se incumplieron estos deberes de dirección y supervisión, ni explica qué son estos deberes. Solo se hace referencia a estos incumplimientos al modelo de prevención de delitos, que ocurren, como vimos en la imputación, solo a partir de diciembre de 2011.
Entonces, la acusación no señala ningún deber de dirección y supervisión incumplido. Solo hace referencia al modelo. No dice la acusación incumplió con el deber de dirección de que el directorio debía observar y revisar las cuentas. No cumplió con el deber de supervisión de vigilar con un sistema de auditoría las cuentas. No dice nada de eso. Las únicas reproches son al modelo de prevención de delitos. Y esta falta de determinación de la acusación hace muy difícil el ejercicio del derecho a defensa. Porque las menciones que se hicieron a estos incumplimientos diferentes a los del modelo, su señoría, que fueron solo hipotéticas, solo nacen en este juicio. Y de todas formas me haré cargo, ya que se han dicho muchas y muchas incorrecciones respecto de este punto por parte de los acusadores. Se ha dicho, por ejemplo, respecto del rol del directorio en el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, se ha dicho fuera de la acusación, solo en los alegatos de apertura y de clausura, que el directorio o los directores no realizaron algunas conductas necesarias para cumplir con los deberes de dirección y supervisión. Pero creemos, su señoría, que el Ministerio Público tiene una idea errada sobre qué es un directorio, cómo funciona y cuál es el rol en el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, especialmente en este periodo imputado. Entre otras cosas, su señoría, dijeron que, fuera de la acusación, que el directorio debía revisar las operaciones prácticamente diarias que hacía la gerencia general o las otras gerencias, o que su presidente, el presidente del directorio, debía hacer eso. Pero esto, su señoría, es desconocer la norma que rige esta materia, que es la Ley de Sociedades Anónimas. Que Corpesca era una sociedad anónima. Porque esta ley establece que las funciones de los directores no son individuales, sino que son colectivas. Es decir, el director, magistrada, no puede ir dando órdenes, ni señalando realizar actividades dentro de la compañía, no puede andar, pasearse por la compañía y dar órdenes a el gerente general o a las otras personas, sino es en directorio. Y el artículo 39 de la Ley de Sociedades Anónimas es claro, dice que las funciones del director de la sociedad no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida. Entonces, la administración de una sociedad anónima, señoría, no puede ser realizada por uno o más directores, ni por el presidente del directorio, sino que por el directorio, y en sala legalmente constituida. A este respecto, el director Sergio Lecaros, su señoría, dueño de otra sociedad, por la cual era director en Corpesca, de Coloso, le preguntamos si la administración del día a día no son materia del directorio, sino de la gerencia general hacia abajo. Y nos dice, así es. Don Roberto Angelini, el 20 de noviembre, su señoría, le preguntamos si los directorios se constituyen en sala legalmente constituida, dice que sí, y después le preguntamos, lo que ocurre fuera de sala no es materia de un director, ¿cierto? Nos responde que no. Y don Jorge Anduesa, otro director, el 22 de noviembre, nos dice que los directorios ven los lineamientos generales y la marcha de la compañía. Y
Todos los demás directores responden de manera concordante. Vimos que Corpesca tenía reuniones mensuales de directorio, su señoría, como la generalidad de las personas jurídicas, su señoría. Y además, sobre este punto, el fiscal, el señor Retamal, en algún momento del juicio, le achacó al presidente del directorio, Roberto Angelini, una serie de obligaciones que un presidente de un directorio no tiene. De esta forma desconociendo la ley y la propia naturaleza de un presidente de directorio, según la ley de sociedades anónimas. Porque el presidente del directorio, magistradas, es un director más, que la ley de sociedades anónimas le otorga algunas atribuciones extras, pero que son meramente formales, como presidir las reuniones de directorio, como ser él quien debe recibir la renuncia de algún director. Y quizás la única diferencia, pero siempre en sala legalmente constituida, es que el presidente del directorio dirime los empates. Por tanto, pretender, como lo ha hecho la Fiscalía, exorbitando la acusación de que los directores o el director que ejerce de presidente revise operaciones de relevancia baja, su señoría, en comparación con la magnitud de las operaciones de Corpesca, y prácticamente a diario, es un hecho absolutamente fuera de la ley, fuera del normal desempeño de un director o de un directorio, como órgano colegiado. Y digámoslo, no es solo revisar las boletas de honorarios del gerente general, porque si fuera solamente revisar las boletas de honorarios del gerente general, eso sería verlo con un sesgo retrospectivo. Eso sería ver las cosas con el conocimiento que tenemos ahora. Pero si objetivamente le pidiéramos al directorio que revisara, sin este sesgo retrospectivo tendríamos que pedirle que revisara todas las cuentas. Y no solamente las del gerente general, no solamente las boletas de honorario. Incluso, su señoría, la Fiscalía en algún momento hizo ver como mal que Francisco Mujica haya sido secretario del directorio. Y eso es la regla general que está establecido en el artículo 61 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quien ejerce como secretario, por regla general, a falta de un secretario particular, es el gerente general. En definitiva, su señoría, el directorio ve los lineamientos generales de la compañía y en el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión delega sus funciones de administración en las personas objetivamente preparadas y, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ordena auditorías periódicas de carácter externo. Y además, en Corpesca se hacían auditorías periódicas de carácter interno que no están exigidas en la Ley de Sociedades Anónimas. Ahora bien, el directorio de Corpesca estableció, su señoría, mecanismos de cumplimiento legal en este periodo. Fundamentalmente buscando que los bienes de Corpesca no sean utilizados en fines ilegales ni contra los principios de la compañía. Lo que indicaría que los hechos de esta causa sí estaban dentro del foco de estos lineamientos generales de la compañía. Y en este sentido, su señoría, los acusadores no acreditaron ningún incumplimiento de ninguna norma que establezca deberes específicos para Corpesca en ninguna de sus actuaciones. No se presentó prueba de incumplimiento de deberes en materia pesquera, ni en materia de sociedades anónimas,
ni en materias de ley de libre competencia, ni en materias de ley de mercado de valores, ni de ninguna clase. No vimos ningún incumplimiento, ninguna sanción, ninguna multa a Corpesca. Entonces, cuando el Ministerio Público critica, fuera de la acusación, absolutamente fuera de la acusación, problemas de cultura o de gobierno corporativo o de integridad en Corpesca, por meramente objetividad, usando el principio de objetividad, no debería dejar pasar estos antecedentes. O sea, no puede criticar falta de cultura corporativa o falta de integridad si no existen o no demostró ninguna sanción de ningún ente regulador respecto de Corpesca. Cada año, su señoría, Corpesca realizaba auditorías de control interno por las empresas de auditoría externa, y eso se comprobó con varios testimonios, su señoría, y con correos electrónicos que haré presente más adelante. Pero para terminar este punto, en el alegato de clausura, el fiscal señor Jaime Retamal nos aparece con otra novedad, su señoría, otro asunto novedoso fuera de la acusación. Y nos cita en su alegato de clausura una norma de carácter general de la Superintendencia de Valores y Seguros, la número 341, de noviembre de 2012, referida a gobiernos corporativos. Y nos dice que Corpesca se demoró en adoptar esta normativa. Pero si observamos, su señoría, el documento propio de Corpesca número 76, que es una sesión de directorio, la 240, de marzo del año 2013, que fue incorporada el 19 de noviembre del año pasado, se constata que en este punto Corpesca demoró 3 meses en establecer esta normativa. Y esta normativa es sencillísima al lado de la normativa de la Ley 20.393 y solo se refiere al directorio. Y además, en el cumplimiento de sus deberes de gobierno corporativo, se observa en esta sesión que Corpesca contrató el asesoramiento de un experto en la materia, que es el señor Matías Segers, que podemos recordar cuando hicimos lectura de esta sesión de directorio. Siguiendo con el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión en este periodo, su señoría, los procedimientos dentro de la compañía no fueron un asunto de la acusación. No se menciona la palabra procedimientos ni controles en la acusación, como ya he dicho. Pero, no obstante lo anterior, una forma de cumplir con los deberes de dirección se encuentra en el constante establecimiento y puesta en práctica y perfeccionamiento de procedimientos de toda índole en la empresa Corpesca. Y observamos que Corpesca tenía por escrito procedimientos sobre distintos temas, los cuales vimos que se iban modificando y perfeccionando de manera de mantener vivo el cumplimiento de sus deberes. Así, magistradas, todos los testigos de Corpesca e incluso el subcomisario Edson Figueroa afirmaron la existencia de procedimientos en Corpesca. Y respecto del procedimiento de pago, su señoría, el propio Edson Figueroa, el 28 de mayo del año pasado, nos dijo que nos explicó el procedimiento de la recepción de las boletas. Nos dijo, primero se recepciona la boleta, luego se firma o autoriza por Francisco Mujica. El segundo paso es que pasa a contabilidad y ahí se emitía un voucher
y con algunas firmas, entre ellas la del tesorero. Luego pasaba a tesorería para el pago. Es decir, existían los procedimientos en Corpesca y es relevante, además, observar que en esos procedimientos que acompañamos, señoría, están todos firmados por el subgerente de administración, don Jaime Ortiz, o casi todos firmados por don Jaime Ortiz. Porque como veremos, ese era su rol. Su rol era el rol de contralor y auditor interno. Y volviendo a lo que se refería don Edson Figueroa en cuanto al procedimiento de pago, si la Fiscalía descubre en el juicio que hay 3 boletas que no están firmadas por Francisco Mujica, eso es un tema que no se investigó. Es un tema que no es materia de la acusación. Porque la Fiscalía lo único que hizo fue recibir de manos de Marcial Martínez la carpeta que contiene la evidencia material número 26. Si existen otras copias de esas boletas, su señoría, que se firmaron por Francisco Mujica, no lo sabemos, porque es un hecho que no se averiguó. Al igual que no se averiguó ni los papelitos, ni si llegaban impresas las boletas, su señoría, ni si llegaban por correo. Y si hubiese sido relevante, magistradas, este hecho de que existan 3 boletas sin la firma de Francisco Mujica, y es que se considera relevante, eso debía estar en la descripción circunstanciada que debía haber hecho la Fiscalía en su acusación. Ahora, continuando con la existencia de procedimientos en Corpesca como una muestra de que cumplía con sus deberes de dirección y supervisión. Está entrando de nuevo. Gracias. Les decía que continuando con los procedimientos como una forma de cumplir con los deberes de dirección y supervisión en este periodo, y desde antes, incluso de la entrada en vigencia de la Ley 20.393, voy a citar algunas declaraciones. Primero, la del 8 de enero de 2020, del testigo señor Mario Coronado, contador auditor, que se desempeña en magistradas en el área de reportería y estados financieros de Corpesca, y que llegó a Corpesca en el 2012. Señaló este testigo que en Corpesca hay manuales de procedimientos en administración, contabilidad, plantas, seguridad, remuneraciones, control de calidad, y contrainterrogado por el Consejo de Defensa del Estado, afirmó que las normas de los procedimientos y manuales eran vinculantes para los funcionarios de la compañía, incluido el gerente general, dijo. Y el mismo 8 de enero, su señoría, declaró el testigo Pedro Peñalosa, que reafirmó lo que había dicho el testigo Mario Coronado, y lo mismo don Héctor Sandoval y don Heriberto Bastías los días 30 de diciembre de 2019. También la testigo Fabiola Bastías, su señoría, el 7 de enero de 2020, se le pregunta, ¿habían manuales de procedimiento? Sí habían. ¿Cuáles eran las normas en materia de contabilización de boletas de honorario? Deben venir autorizadas por la jefatura del área. Don Miguel Ángel Escobar, su señoría, el 5 de julio del año 2019, dijo lo siguiente: desde antes de 2009 Corpesca tiene procedimientos internos que están escritos y que son auditados. Nos dice que, por ejemplo, en el área contable existe un procedimiento de pago a proveedores.
el testigo Marcial Martínez, el contador general de Corpesca, el 14 de noviembre del año 2019 nos dijo: las funciones que tiene Contraloría es chequear los procedimientos dentro de la empresa en todas las áreas. Y así también nos señala de la existencia de procedimientos en su área de contabilidad, su señoría, y nos señala que Jaime Ortiz es quien está a cargo de las funciones de los procedimientos, de revisar procedimientos y establecer las fechas de informes a la superintendencia, auditorías, controles internos, etcétera. Don Silvano Manetti, el 6 de marzo de 2020, también su señoría confirmó la existencia de procedimientos y que Jaime Ortiz era la persona encargada de auditar los procedimientos. Don Sergio González, que era un cajero de Corpesca, su señoría, el 30 de diciembre del año 2019, el Ministerio Público le consulta cuál es el procedimiento básico existente en Corpesca para la emisión de cheques para pagar a proveedores. Y él describe todos los pasos, su señoría, que fueron de la misma forma como las describió el testigo Edson Figueroa. Raúl Feliu, el 20 de diciembre de 2019, su señoría, también se refirió a este tema. Explicó los procedimientos de compra de bienes y servicios. Dijo que si había una necesidad de compra, había un procedimiento, que no siempre se requería contrato. Además, dijo que no siempre había un entregable material, pero para eso estaba la doble firma de los cheques. Para eso estaba la doble firma de los cheques y para eso estaban las auditorías a los procesos posteriores. Y fuera de la acusación nuevamente, los acusadores, especialmente el Ministerio Público, pretende alegar que en los procedimientos aparezca que los directores deben revisar los gastos que realiza el gerente general. Pero, su señoría, si no vamos de esta forma en que pretende el Ministerio Público y le pedimos a los directores, que sabemos funcionan una vez al mes, al menos desde hace 10 años atrás, si le pedimos a los directores y no vamos que las salas legalmente constituidas revisen los gastos del gerente general, porque habría un riesgo, también tendríamos que pedir a los directores que revisen los gastos del gerente de Administración y Finanzas. ¿Por qué no? Y también, si ya estamos en esto, su señoría, ¿por qué no pedirle al directorio, porque también es un riesgo, que revise los gastos del gerente de operaciones, del gerente de flota y de todos los gerentes de planta de Corpesca, su señoría? Pero esto es un absurdo fáctico, fuera de la realidad, desconociendo cómo funciona legalmente un directorio. Porque para eso, su señoría, para eso están el principio de delegación de funciones y el principio de confianza. Y adicionalmente a estos principios, su señoría, se encuentra el principio de realizar un control interno y realizar, en este caso, concretizado en este caso, auditorías. Otra forma de cumplir con los deberes de dirección y supervisión en este periodo por parte de Corpesca, señoría, consiste en haber elegido a personas que objetivamente eran adecuadas para sus funciones. Esto es como los criterios civiles de responsabilidad extracontractual. Corpesca eligió a las personas adecuadas para sus funciones
y a estas personas les otorgó poderes. Y esto funciona en todas las compañías, por el principio de delegación y el principio de confianza. Y vimos, su señoría, en esta elección objetiva, me estoy refiriendo, de las personas adecuadas, que tanto el gerente general, Francisco Mujica, como los otros gerentes, su señoría, tenían las capacidades, tenían los conocimientos, eran personas instruidas, su señoría, y objetivamente adecuadas para sus cargos. Lo mismo, quienes tenían la subgerencia, su señoría, de administración, la contabilidad y la subgerencia de finanzas. Y desde el punto de vista del directorio mismo, de cómo está compuesto el directorio mismo, pudimos observar en las audiencias en que vinieron los directores que cada director tenía sus propias particularidades, sus propios conocimientos, señoría, y sus propias competencias, lo que hace que sea un directorio, su señoría, bien integrado y que contaba además, señoría, con un experto en temas de auditorías y cumplimiento de las distintas leyes y en especial en el análisis de la ley 20.393, que era don Claudio Elgueta. Y contar con un experto de estas materias en el directorio, su señoría, es un plus que es difícil de conseguir, magistrada, en todas las compañías. No todas las compañías tienen una persona que se dedique especialmente a temas de auditoría y control interno y control de riesgos. Y en cuanto a la actuación de acuerdo a los poderes de la compañía, el gerente general podía contratar asesorías. Eso es de la esencia del gerente general. Eso está en el Código de Comercio. El subcomisario don Edson Figueroa, su señoría, nos relata, en este sostenimiento en el tiempo a que refiere la fiscal, que los directivos de Corpesca decían que el gerente general estaba facultado para contratar asesorías y que los montos por las asesorías que el subcomisario investigó están dentro de lo que podía decidir un gerente general y que los dineros de Carrillo, nos dice, estaban dentro de los montos que podía utilizar el gerente general en la contratación de asesorías. El presidente del directorio, que como ya dije, es un director más, con ciertas atribuciones formales que le otorga la ley de sociedades anónimas, bueno, don Roberto Angelini, el 20 de noviembre de 2019, señaló que el gerente general tenía facultades completas como contratar y debe dar cuenta general de la marcha de la empresa. También dijo que el gerente general es el encargado de las donaciones, y esto acorde a la ley de sociedades anónimas y al Código de Comercio. Y respecto de Carrillo, el señor Angelini nos dice que Mujica tenía autorización para hacer pagos mayores a eso. No había impedimento. Respecto de estas facultades, también nos dio luz, su señoría, los directores Domingo Jiménez y el director don Eduardo Navarro. Este último, el 25 de noviembre, que vimos que este director además participa en varios otros directorios, su señoría, es una persona con experiencia, y nos dice, todas las compañías grandes con muchas transacciones contratan habitualmente informes de expertos. Y nos dice que el gerente general tiene potestad para contratarlo. Ahora, magistradas, voy a pasar, respecto de este periodo... Pero son las 12:30, sí, exactamente, son las 12:30, hora de término de la audiencia. Así que continuamos con sus alegaciones de clausura el día de mañana, martes 17 a las 9 horas. En perjuicio de ello, antes de terminar la audiencia del día de hoy, este tribunal va a informar lo que sería la programación de las respectivas réplicas
conforme también a lo solicitado la semana anterior. Conforme en primer término a lo informado por la parte que se encuentra efectuando la última de las clausuras, esta terminaría el día miércoles, con seguridad el jueves de esta semana. Atendido aquello entonces y de conformidad con la facultad que otorga el artículo 282 del Código Procesal Penal, continuaríamos con la audiencia al día subsiguiente hábil. Vale decir, si la clausura termina el día miércoles, continuaríamos con las réplicas el día viernes. Si termina el día jueves, continuamos con las réplicas el día lunes. De conformidad también a lo dispuesto en el artículo 292 del Código Procesal Penal, correspondiéndole a esta magistrado el orden de la audiencia y la facultad de limitar las alegaciones de las partes. Ello también, habiéndolo consensuado con el estrado a cargo de este juicio, hemos determinado entonces que las réplicas deberán marcarse específicamente en lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal Penal. Esto es, hacerse cargo puntualmente de las conclusiones de sus contrapartes. Y en este entendido, habiendo el tribunal otorgado todo el tiempo requerido a cada uno de los intervinientes para exponer sus estimaciones y criterios respecto de todo lo que ha sido este juicio, entendiendo que cada uno pudo disponer del tiempo necesario para sus exposiciones, este tribunal estima del caso entonces que las réplicas se limiten. Y en tal sentido va a otorgar a la Fiscalía, al Ministerio Público, una jornada completa, esto es 2 bloques, para que ponga, digamos, sus conclusiones. Luego, al Consejo de Defensa de Estado le va a otorgar un bloque, o sea, media jornada. El segundo bloque deberá ser ocupado por el Servicio de Impuestos Internos y las partes querellantes en un orden de 20 minutos el Servicio de Impuestos Internos y 10 minutos cada uno de los querellantes. Luego se le va a otorgar una jornada a la defensa del acusado señor Orpiz, entendiendo, digamos, que es aquella a la que se debe referir respecto de los mayores ilícitos. Luego, en la audiencia siguiente, se otorgará un primer bloque a la defensa del acusado señor Isasi, y posteriormente un tiempo de 30 minutos a la defensa del acusado señor Lobo, para culminar con un bloque para la defensa de Corpesta. En ese entendido, entonces, deberán ustedes preparar sus respectivas réplicas. Damos por terminada entonces la audiencia del día de hoy y, como dije, continuamos mañana a las 9. Hasta mañana, que tengan buena tarde. Gracias, señoría. Buenas tardes a todos. Hasta luego, señoría. Muchas gracias, señoría. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, señoría. Muchas gracias, magistrada. Hasta mañana.